Electorales, ustedes saben que siempre hay idas y vueltas y fundamentalmente lo que se notan son muchas alteraciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa específicamente, se preguntan muchos, con estas alteraciones en los tiempos electorales habituales que tienen países como la Argentina, con una serie de conflictos constantes y permanentes? Por eso vamos a establecer ya mismo un diálogo con el doctor Eduardo Gerón, es juez federal justamente de la Argentina, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo, ¿eh? Muy buenas tardes, Pedro. ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? Todo bien, Bueno, todo bueno, bien. Si se bueno. puede llamar bien Y sí, hoy las cosas en esta Argentina, claro. lamentablemente. Intentando ver uno cómo la va sobrellevando lo mejor posible, ¿no? Sí, sí, la tenemos que capear individualmente, Tal cual. cada uno de la mejor manera. Así es. Doctor, ¿cómo está viendo esto que yo planteaba justamente al inicio de esta charla, relacionado con estas alteraciones a la cual hacía referencia en tiempos electorales que lamentablemente la Argentina vive de una manera bastante insólita, ¿no? Bueno, se vive en función fundamentalmente de un populismo y un clientelismo llevado a la enésima potencia. Ujú. ¿Por qué? Porque son tiempos estos en los que ya nos tienen acostumbrados desde hace muchos años a que cuando llega este tiempo es el de las promesas, ¿no? El tiempo de todas las Claro. promesas, se promete todo, se promete que van a traer agua, se promete que van a Sí. traer la Ujú. luz, las cloacas, el asfalto, Sí. prometen todo. Y lo que regalan son cosas chicas, electrodomésticos, chapas para el techo, Ujú. ahora regalan plata. Ya. Todo esto se hace de una manera, yo diría, obscena, Ujú. Pedro, si se me cabe la palabra. ¿Por qué? Porque es dilapidar los fondos del Estado. Ajá. Y creo yo que quien dilapida los fondos del Estado, quien los gasta así en forma a mansalva solamente para procurarse un voto, y está cometiendo un delito, y esa persona está contra todos los valores de la democracia porque está lucrando con la gente, está comprando a la gente, está haciendo que aquel que tiene necesidades tenga que estar con él porque lo mantiene. Ujú. Y esto es lo que nosotros tenemos que terminar con esta cuestión del clientelismo, de la exaltación del pobrismo para el provecho propio. Realmente son cosas que se repiten en este país y lamentablemente no tienen coto. ¿Por Claro. qué? Porque indudablemente tienen éxito. Ujú. Tienen éxito porque consiguen el objetivo buscado, que es ser votados. Fíjense que cuando en estos últimos tiempos se empezaron a efectivizar empleados públicos, se nombraron otros. Acabo de leer que en el Chaco, Sí. Capitanich acaba de efectivizar a 17.000 Una locura. empleados Claro. públicos. Ese. Ujú. Una verdadera locura, Ahora, una este tipo de verdadera. manipulaciones, doctor, se viene viendo hace muchos años en la Argentina, ¿no? Este acomodamiento que genera una dirigencia política que va detrás de los acontecimientos y que cada vez es más vergonzosa, ¿no? Porque justamente utiliza los dineros públicos para hacer tremendos negociados y para distorsionar y complicarle la vida cuando se producen justamente los cambios electorales de los mandatos que se van dando en un sistema democrático. ¿Hay alguna manera de emprolijar esto? Porque evidentemente desde el Congreso Nacional y desde los organismos provinciales no se ha podido resolver este problema serio que tiene la Argentina con un caudal de gente impresionante, con millones y millones de pesos dando vuelta ahí, que se despilfarran de una manera vergonzosa, ¿no? Y esto tiene dos miradas para verlo. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que esos que se despilfarra, esos millones que se despilfarran,
son millones de todos nosotros. Claro, ahí está la Son cosa. plata que ponemos y que podría estar destinada a un uso público, podría estar destinada a Totalmente. la manutención de hospitales, de salas Claro. maternales, de escuelas, en fin, todas aquellas cosas que la gente necesita, la construcción de cloacas, a la construcción de caminos, en cosas que nos hacen bien a todos. No, se usan exclusivamente para esos fines. Entonces, esto creo que la única forma de poderlo terminar es en una sociedad democrática como la que queremos vivir, es con el voto. Es con el voto. Usted me dirá, Pedro, que es un círculo vicioso, que en parte lo es. ¿Por qué? Porque si el voto está comprado y da vuelta el círculo y lo vuelven a votar y el voto Sí. está comprado y lo vuelven a votar, es muy difícil salir. De todas maneras, siempre tenemos que tener confianza, porque si perdemos la confianza, perdemos la esperanza, y bueno, nos hundimos en un mare magnum así de pesadumbre. Y así como sucedió en el 2015, que la gente paró el kirchnerismo, y bueno, pensamos que también puede suceder realmente cuando se nos plantea que hoy hay posibilidades de cambiar este régimen, decimos ojalá se dé. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos encontramos con un régimen, con un sistema como este, prebendario, un sistema en el que el mérito no tiene valor, no existe, lo que vale es la relación, lo que vale es la ventaja. Ya hemos visto que inclusive el ejemplo que nos daba el presidente era: no es delito adelantarse en la fila, nos llegó a decir Sí. una vez Yeah. con el tema de las vacunas. Con la consideración que tiene esto, quiere decir que es alentar a la ventajita. Claro. No, Hoy hemos escuchado inclusive, no solamente de él, sino de otros dirigentes del oficialismo y de la oposición, decir cosas que realmente son muy vergonzosas, ¿no? Graboy, por ejemplo, planteó de que cómo puede ser de que detengan a un joven que roba un celular. ¿Qué mensaje están bajando estos dirigentes como de alguna manera haciendo sentir culpable, ¿no? A aquellos que realmente tienen que tomar decisiones de alguna manera sancionar a los que cometen delitos, sean chicos o grandes, ¿no? Porque en definitiva estamos en la misma situación. Esto representa la decadencia constante que tiene la Argentina por estos nefastos dirigentes que hacen planteos totalmente fuera de la realidad. y por supuesto, Pedro, porque un ejemplo lo tenemos lo que acaba de pasar esta semana. El día domingo a la mañana, una joven está levantando la cortina de su negocio, entra otro, se mete adentro, abusa sexualmente de ella, se escapa y lo encuentran 4 o 5 días después, por suerte, lo detienen. Cuando lo está identificado y lo detienen, se dan cuenta que Los hacía antecedentes. 18 Claro. días que había salido en Claro. libertad. Pero había salido en libertad, mal salido, porque tenía una condena a 6 años de prisión. Y esa condena era la mezcla de 3 condenas Una locura. que se habían de alguna forma compuesto en 6 años, pero que si uno las tuviera que sumar como corresponde, sería mucho más de 6 años. Ahora, esta cultura zafaronista, ¿no?, que han implementado en los últimos años, tiene mucho que ver con todas estas tremendas desprolijidades que tiene la justicia de la Argentina en los últimos años, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto, ¿no? Porque realmente es muy impactante esto que pasa con una gran cantidad de hechos. Este no es el primero y seguramente no va a ser el último. Pero da mucha vergüenza que desde el Poder Judicial no hayan emprolijado esto a pesar de los años, de los meses que han pasado y la gran cantidad de hechos similares y peores que se han visto en los últimos tiempos, ¿no?
¿Qué está No solo pasando no lo han con la emprolijado, justicia, Pedro, con el sino que Congreso de la Nación, que no genera normativas realmente para decirle a estos señores, mire, esto no se puede hacer? ¿Cómo hay tal caradurismo y tal desvergüenza de que se dan este permitido de dejar una gran cantidad de delincuentes con antecedentes gravísimos en la calle, en la vía pública, así porque sí, ¿no? indudablemente, porque realmente estos jueces son impunes, no cumplen con la ley, porque si cumplieran con la ley tendrían que imponer sanciones justas, porque para que haya justicia, Ujú. uno tiene que ser justo con el delincuente y tiene que ser justo con la víctima. Ahí está, En una palabra, tiene que ser justo con la sociedad. tal cual. La pena tiene una función doble. La Ujú. pena es algo que se impone para castigar, para sancionar al que hace algo malo, y también es una visión para la sociedad, para la comunidad, mostrarle, miren, el que comete un delito, el que comete un acto negativo, tiene una sanción. Ujú. Entonces, esa sociedad sabe que el que comete un delito no queda impune. Así están conformados las sociedades en el mundo. Ahora, sí, cuando se está pugnando por dejarlo en libertad, que la persona que está condenada a 6 años sale a los 2 y el que está condenado a 20 sale a los 8, entonces se llega a un punto en que nadie tiene confianza en que se va a cumplir la pena y los delincuentes fundamentalmente saben que gozan de impunidad, porque es impunidad no cumplir una pena para un delito y terminar beneficiado con excarcelaciones, Sí, con sí, todo. salidas anticipadas, Ujú. con tobilleras para tener las prisiones domiciliarias, cuando nada se lo indica que debería ser así. Claro. Entonces, esa persona que salió, ¿salió a qué? Salió a reflexionar, De salió a ninguna manera, delinquir. claro. Los jueces lo Otra saben. vez vuelve a cometer los mismos delitos, ¿no? Y Vuelve a con cometer los mayor mismos. gravedad. Este hombre tenía, no Por solo, eso. este del que estábamos hablando, no solo tenía 3 condenas, sino que tenía otros abusos Ahí anteriores, está, tenía por eso. más delitos, etcétera. Y Ujú. sin embargo, nada, los jueces no lo impidieron. Claro. Ahora, estos jueces que no lo impiden, ¿tienen que ser impunes también al igual que el delincuente? No. Creo que hay una institución que es el Consejo de la Magistratura que Ajá. tiene que controlar, tiene que revisar la actividad de los jueces Pero no y lo está haciendo, lamentablemente. no lo Hemos tenido hace. un montón de casos, doctor Jerome, que vemos que realmente queda la cosa toda ahí en la nada, ¿no? O sea, No lo qué hace. está pasando con el Consejo de la Magistratura, Bueno, con el Colegio Público de Abogados también, que tendría que expedirse y bajar un lineamiento claro con respecto a estos temas, ¿no? Porque no es la primera vez que pasan, ya venimos de un montón de hechos gravísimos donde hay un silencio de radio absoluto en esta materia. bueno, usted lo ha dicho cuando ha cundido esta doctrina que no es garantista, Ujú. sino que es abolicionista, porque el garantismo tiene que dar garantías al delincuente de un juicio justo y tiene que dar garantías a la víctima también, que es la otra parte de un Claro, porque proceso. si no, una república, ¿cómo se genera algo consistente, con normativas razonables y de justicia, si permanentemente vemos estos atropellos que aquellos que deben generar un sistema de justicia razonable y lógico no lo hacen? Esto es una Por supuesto. permanente de altísima gravedad que tiene la Argentina. Ahora, usted me plantea esto del Consejo de la Magistratura. Yo le hago referencia también al Colegio Público de Abogados. ¿Y qué pasa desde el propio Congreso de la Nación, que deberían estar trabajando hace muchísimos años con estos temas, pero no lo hacen? O sea, sesionando 2 o 3 años, riéndose en la cara como lo hace la propia vicepresidenta y su entorno con respecto a estos temas, como apañando el delito, porque de alguna manera muchos de ellos han conformado hechos delictivos en la República, ¿no? Atropellando las instituciones, estafando a la sociedad,
metiendo la mano en las arcas del Estado indebidamente, y la justicia como que sigue dilatando y demorando estas medidas, ¿no? Esperan a que cambien los gobiernos. ¿Por qué no hay una manera de real y de auténtica independencia del Poder Judicial en la Argentina, que manipula todas estas cosas de una manera vergonzosa? Esa es precisamente la clave, la independencia. El Poder Judicial debe ser independiente, los jueces deben ser independientes. Sin embargo, estamos viendo que no lo son, porque el solo hecho, como usted dijo, de adaptarse a los tiempos, de esperar el cambio de gobierno, ver qué pasa, cómo vienen los nuevos vientos, eso no es un juez cabal, eso no es un digno magistrado, pero estamos acostumbrados a que los jueces muchas veces son nombrados no por sus capacidades, sino por sus cercanías con el poder. Por ejemplo, leemos, la verdad que no con sorpresa, porque ya nada nos puede sorprender, pero con indignación sí, leemos que el otro día se aprobaron 19 pliegos de jueces en el Senado y ahora la vicepresidente, como usted dice, está apurada para nombrar muchos más antes de que termine el año para poder colonizar la justicia con jueces adeptos y de esta manera garantizarse muchas cosas, porque esos jueces que son nombrados de alguna manera responden a quien los nombró, tienen alguna afinidad, si no es de cercanía es ideológica, y bueno, todo eso no conforma un poder. Pero no hay una manera de impugnar justamente esos nombramientos a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Consejo de la Magistratura, de las instituciones dentro del sector jurídico de la Argentina, para que le pongan un freno de una buena vez, porque si no, seguimos repitiendo la misma película hace décadas y los muchachos delinquen alevosamente, con total impunidad, y quedan ahí como si nada hubiese pasado, ¿no? Enriqueciéndose ilícitamente. Tenemos pero casos infinitos en la Argentina en los últimos años, que inclusive son denunciados por organismos internacionales, ¿no? Le envían la información a los organismos del Estado y la impunidad es de tal envergadura que ya, hablando en criollo, es un relajo esto lo que estamos viendo. O sea, llega un momento realmente de que todo tiene un límite, ¿no? Cuando sobrepasa la razonabilidad el sistema jurídico de un país, nos encontramos con situaciones tremendas como la que padece la Argentina, ¿no? Está todo, como quien dice, atado con alambre, pero con una impunidad y un atropello vergonzoso generado por aquellos mismos que tienen que, de alguna manera, habilitar un sistema jurídico y de justicia con un mínimo de coherencia, ¿no? Que no lo tenemos. Por supuesto, y cuando hay tribunales que se alzan y ponen freno, terminan como la Corte ahora, que está siendo enjuiciada, Claro. la están atacando de una manera pero absolutamente antidemocrática y antirrepublicana, porque están queriendo echarle en cara fallos desfavorables y para eso están diciendo que la Corte está incumpliendo con la ley. Y hoy creo que leímos en los diarios las presentaciones que hicieron dos de los jueces, los doctores Rosati y Rosenkrantz, donde enumeran lo que son estos juicios, que están falseados, están hechos con pruebas que se ha determinado que no son ciertas, que no son legales esas pruebas. Ya han sido declaradas ilegales por la justicia, sin embargo, el Congreso las toma y las pone, donde no se ha garantizado la defensa, en fin. Se hace todo esto ¿para qué? Para molestar, para impugnar, para estorbar no solo a los ministros de la Corte, sino a todos los jueces inferiores. ¿Por qué? Porque se pretende infundir miedo. Miedo, decir, bueno, no me conviene meterme porque me van a hacer un juicio político, me van a echar, etc. Entonces, esa es la actitud que están teniendo en estos momentos el gobierno. Claro, pero mientras exista ese pensamiento, estimado doctor Jerome, esto no se va a resolver, o sea, se sigue prolongando, se siguen dilatando tomas de decisiones fundamentales para lo que tiene que ser el fortalecimiento
del sistema democrático de un país, y en la Argentina vemos que eso se va postergando, se va dilatando permanentemente, ¿no? Por todas estas jugadas y movidas políticas que genera una camarilla de políticos impresentables que viene deteriorando totalmente, va atentando directamente contra el sistema democrático. Lo que ellos dicen defender no es tal así, o sea, demuestran que hacen todo lo contrario, ¿no? Tanto los gobernantes de turno como la gente que está en la oposición, cómo se van cubriendo justamente porque cometen tremendas atrocidades, ¿no? En desmedro de las instituciones republicanas del país. Sí, el Congreso debería, por ejemplo, dictar leyes, pero tajantes en cuanto a que no permitirles una interpretación realmente discrecional a los jueces o Ajá. arbitraria, ¿no? No debería permitirse eso. Entonces, así como los delitos tienen un mínimo y un máximo, les pongamos un ejemplo. El delito de homicidio simple tiene un mínimo de 8 años, un máximo de 25. Entonces, los jueces pueden moverse dentro de ese ámbito de acuerdo a las características del hecho, a los antecedentes, a cómo es la personalidad del imputado, etc. Entonces, si nosotros le damos una amplitud en todo a los jueces, y bueno, vemos que siempre lo están haciendo en favor del imputado, siempre. ¿Por qué? Por obra y gracia de esa doctrina zafaroniana que realmente impregnó las aulas universitarias, de las cuales surgieron profesores, jueces, fiscales que hoy están ejerciendo y están practicando esa doctrina. Entonces, si por ejemplo un juez fuera responsable de una actitud así libérrima, una actitud discrecional, incorrecta, y pone en libertad a una persona, y esa persona sale para robar, para matar, para violar, ese juez que termine siendo responsable de la mala Totalmente, claro. aplicación de la Bueno, ley. ahí donde está la gran falla que está notando la sociedad, ¿no? O sea, el pueblo lo que nota es eso, que los jueces están fallando en contra del mismo ciudadano, que es el que realmente está haciendo un tremendo esfuerzo, aportando, viendo cómo salvaguarda sus intereses y su vida, y del otro lado, aquellos que deberían cuidarlo no lo están haciendo. O sea, acá hay un temón realmente muy, muy fuerte, muy, muy violento, ¿no? Para la sociedad que se da cuenta que está atada de pies y manos, esperando, en este caso, que la justicia resuelva estos hechos gravísimos con justicia y no lo genera, no lo hace. ¿Qué, digamos, implicancia tiene esta gente realmente que actúa de esta manera? ¿Hay una manera de sancionarlo, de llevarlo a la vez ante la justicia para que realmente le reclame justamente este mal proceder que viene Es generando que muchos? cuando el sistema falla, Pedro, Ujú. cuando el sistema falla, entonces todo está mal. Por ende, los órganos de contralor, el Consejo de la Magistratura, también fallan. No actúan, actúan en forma política, no actúan en forma jurídica, no actúan en forma correcta. Entonces, a los jueces que hay que precisamente ponerles un límite, no se lo ponen. ¿Por qué? Porque son del partido, porque son amigos Claro. de fulano, de mengano, etc. Entonces, funciona mal el juzgado en esos casos, a pesar de que hay muchos jueces que realmente son los que dignifican la función y los que nos permiten decir, bueno, hay justicia, Sí. muchos jueces son así, pero lamentablemente otros no lo son. Y sí, no lo son los jueces, no lo son los organismos que los deben controlar, no lo es el Congreso, que es el que debe dictar leyes. Y obviamente, menos el Poder Ejecutivo, que realmente hoy en día vemos que es un órgano político en el cual el ministro de Justicia está destinado no a tratar de propugnar buenas relaciones con la justicia, sino atacar a quienes no se dignan obedecer sus órdenes o sus indicaciones. Claro. Entonces, está mal todo el sistema y de Ujú. la única forma que realmente creo que podemos empezar a salir es votando, votando en contra de los representantes
que sabemos bien lo que hicieron, lo que hacen y lo que van a hacer, porque no van a cambiar lo que hicieron hasta este momento. Claro. Es la única manera de sacar este apañamiento constante y permanente que se ve a favor del delito, ¿no? De la corrupción. Esperemos que esto sirva como para que en los próximos días, cuando tenemos un momento tan particular de tomar decisiones con este cambio político que se avecina en la República, la gente tome conciencia de eso, doctor. Muchas gracias. Esperemos. Muy gentil como siempre. Estamos en contacto en cualquier momento. Muy amable. Adiós. Gracias. Bueno, ustedes lo escuchaban al doctor Eduardo Gerón, es juez federal de la Argentina, haciendo un poco una reflexión de esto que ustedes nos plantean, ¿no? Cuando recibimos esta tremenda cantidad de mensajes, de correos electrónicos, planteándonos la problemática que tiene la justicia de la Argentina, intentamos conversar y dialogar y pedir la opinión de hombres que han pasado por cargos importantes en la justicia argentina, a ver realmente si tenemos alguna esperanza de producir un cambio, ¿no? Porque en estas condiciones que estamos viviendo, la Argentina no tiene futuro. Si estamos avalando el delito, como pasa en muchos casos, donde la justicia tiene que resolver a favor de los perjudicados, si no lo hace, realmente estamos en un gravísimo problema. Ya volvemos.